La disciplina, una función necesaria y muy importante para el ser humano, pero cuya palabra suele sonar poco atractiva para las personas, es, sin embargo, un pilar fundamental en el hogar para la formación de valores, del carácter moral, emocional, ético, pero quizás el nombre no suele gustar, porque erróneamente se asocia al castigo. Aunque la disciplina no solo corrige comportamientos, también enseña, guía, instruye, aconseja, forma, y es un ejercicio espiritual que esencialmente debe ser ministrado en la iglesia del Señor. La disciplina es el término que se emplea en la iglesia para describir el proceso bíblico que nos instruye para tratar de manera adecuada con el pecado. El objetivo principal que se persigue al proporcionar disciplina en la iglesia es el de implementar el estándar de santidad que Dios nos ha entregado para que su iglesia se conduzca en pureza y santidad. Y también el de la corrección, la cual cuenta con dirección y guía divina y se ejerce con mansedumbre y humildad en amor. De esta manera, la disciplina se vuelve exitosa, produciendo arrepentimiento y reconciliación, porque siempre la meta deseada es restaurar al pecador, protegiendo la pureza de una iglesia que honra a Dios, defendiendo el testimonio de Cristo ante el mundo. Donde quiera que usted lea en las Escrituras, podrá comprobar que Dios siempre busca la santidad de su pueblo. En 1 de Pedro 1:16, el Señor lo resume así: sed santos porque yo soy santo. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Y la palabra de Dios nos proporciona una guía, un modelo de vida que debe ser aplicado. Una iglesia que predica santidad debe vivir en integridad el modelo de la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 18, encontramos un texto muy importante al que haríamos bien si prestamos nuestra especial atención. Leemos los versículos del 15 al 17 que dicen: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No creo que exista una iglesia en la que no se haya enseñado sobre la disciplina, incluso tomando como ejemplo este pasaje. Aunque la Biblia está llena de exhortaciones contra el pecado e instrucciones de la forma como actuar ante él. Pero no solo es necesario hablar de manera clara y concisa contra el pecado y sus efectos letales. Es decir, desde el púlpito se predica la cero tolerancia bíblica contra el pecado al mismo tiempo que se la implementa en la iglesia. Los pastores y ancianos tienen esta gran responsabilidad que deben cumplir. No pueden predicar santidad en el púlpito mientras que permiten cosas, comportamientos, estilos de vida que difieren de lo que predican. Una congregación que observa situaciones que desagradan a Dios, pero deciden mirar para otro lado, ignorando intencionalmente una situación de pecado, está siendo tolerante con algo que Dios rechaza. Tal como la iglesia de Pérgamo, a quien Dios acusa de hacer concesiones con el pecado. La iglesia no puede vivir en ausencia de integridad ignorando lo que predica. En una congregación reformada por la palabra de Dios, el pecado siempre será denunciado, rechazado y enfrentado. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te canses por su corrección, porque Jehová al que ama disciplina. ¿Se da cuenta con el amor que nos trata el Padre? Hijo mío. Él quiere que aprendamos a obedecer y para esto es necesario descubrir las consecuencias de la desobediencia. La disciplina es amor, no es controladora ni legalista, es formativa, es correctiva. La disciplina no es un castigo vengativo, tampoco es manipulación o control, ni es un juicio carente de gracia. No se trata de exhibir una soberbia superioridad moral inexistente. Eso es arrogancia y también es pecado. La iglesia tampoco se puede convertir en un lugar de escarnio donde se emiten juicios críticos o peor aún,
donde se deleitan sintiéndose tan espirituales porque un hermano cayó y eso los eleva, sintiéndose como superiores, mientras muestran una falsa compasión al tiempo que distribuyen la información que trae deshonra al caído. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si usted ignora la necesidad de restauración del hermano que se ha desviado, entonces, de alguna manera, también usted se ha desviado porque no está cumpliendo la ley de Cristo. Una comunidad redimida que vive involucrada en el proceso de purificación día tras día, buscando alcanzar el estándar de santidad de Dios, ama la disciplina porque es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo que nos hace conscientes de nuestra debilidad, pero también de la gracia de Dios. A continuación, hemos preparado un importante estudio que confrontará nuestros corazones, despertando la necesidad de disciplina espiritual en nuestro diario vivir. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaban la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. El hecho de que la Iglesia tiene un único jefe, como mencionamos en programas anteriores, que es Jesucristo, el cual gobierna con autoridad propia y con pleno dominio por medio de su Espíritu a su cuerpo, no es óbice para que las iglesias locales se manifiesten por formas de gobierno que tienen que regir, presidir y ejercer diferentes funciones que la Escritura va a determinar que son funciones a las cuales cada creyente debe sujetarse. Estas personas y estos ministerios son aquellos a quienes se refiere el apóstol Pablo para hablar de los ancianos que gobiernan bien y que deben de ser tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Funciones de gobierno que son funciones espirituales, funciones que no conllevan nada que tenga que ver con superioridad, sino que es un servicio específico para el cual Dios ha llamado e investido a personas y que son reconocidos por la congregación. Ministerios que son necesarios para que la Iglesia esté de una forma organizada, como sucedería en cualquier sociedad humana. Por eso, como alguien ha dicho, los ministerios de gobierno de la Iglesia no son cargos para lucir, sino son cargas para sobrellevar. Fíjate, no son cargos, sino son cargas. Estos ministerios que ancianos o pastores en la Iglesia tienen una doble función, de gobernar y alimentar al pueblo por medio siempre de la palabra de Dios. No son impuestos a la Iglesia, sino que son reconocidos por la misma, por su servicio, por el ejercicio de sus dones, sujetándose a la cabeza, que es Cristo, quien reparte los dones por medio de su Espíritu. La Iglesia los reconoce, los valora y los honra. Cualquier iglesia neotestamentaria se rige siempre por un modelo de gobierno teocrático, en donde todos los miembros tienen la responsabilidad de buscar la guía y dirección del Espíritu Santo por medio de la oración para discernir los dones y reconocer los ministerios que se van a manifestar en medio de ella. Pero el hecho de que todos los miembros tengan esta responsabilidad de buscar la dirección de Dios no quiere decir que no haya una dirección final que recae sobre los pastores y el gobierno de la Iglesia. Nunca los pastores de la Iglesia pueden obrar sin el consentimiento de la misma. Nunca los pastores también pueden gobernar para contentar a la Iglesia.
porque la responsabilidad final de los pastores no es ante una congregación, sino ante el único jefe de la Iglesia, el Señor Jesucristo, a quien tendrán que rendir cuentas finalmente. El problema, que se revela muchas veces en medio de la Iglesia, en todos los tiempos y también en el nuestro, es que para que el gobierno de todo el cuerpo sea efectivo, hay una serie de problemas que están surgiendo. Por un lado, la falta de madurez espiritual de muchos creyentes, que no se responsabilizan con la Iglesia como su familia, sino que en muchas ocasiones la vemos como un complemento positivo para la vida, pero no esencial, no es una prioridad. Por otro, y esto nos lleva, en segundo lugar, a una pasividad, en donde muchos esperan que se les diga lo que han de hacer, pensar u opinar, sin tener la iniciativa para buscar la guía del Espíritu y no tener una verdadera pasión por la Iglesia. Estos dos problemas surgen de un escaso y frágil sentido de pertenencia a este cuerpo. No es nuestro cuerpo, no es nuestra prioridad que tenemos que cuidar. Acudimos a la Iglesia en busca de bendiciones. Queremos recibir, ser alimentados, ser entusiasmados, salir capacitados, en lugar de acudir a la Iglesia para dar, para bendecir a otros, aun a costa de perder de nuestros derechos, de nuestros privilegios. ¿Sabes? La Iglesia no es un centro para ser bendecido. El cuerpo de Cristo no es un lugar para recibir bendición, sino para dar y cumplir con mis funciones. Es un cuerpo donde servir. Por eso, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, empezamos a encontrar algunos modelos de estructura de gobierno en la Iglesia, que nos van acercando a las realidades futuras. En primer lugar, nos topamos con la Iglesia en Jerusalén, esta iglesia incipiente que mantenía los rasgos de una comunidad judía. Allí quizás cuando encontramos el relato de Hechos 15, donde vemos una primera congregación de la iglesia, nos encontramos la figura de un presidente, ancianos, servidores y la congregación. Desde luego que en Jerusalén los 12 apóstoles tenían un papel de autoridad reconocido como testigos fidedignos de la obra de Cristo y como aquellos que Cristo mismo había llamado para el ministerio. Sin embargo, cuando entramos en este concilio de Hechos 15, encontramos que el papel de presidente, podríamos llamar de anciano, pastor en esta congregación, en la comunidad, el que presidía este concilio, era Jacobo, el hermano del Señor, y que no era uno de los 12. Y allí junto con Pedro y Juan va a ser reconocido como columna de la iglesia, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y a la par de ellos estaban los ancianos y demás miembros de la congregación. Hechos 15, versículos 22 y 23. Un modelo que mantenía rasgos del judaísmo y de las estructuras que podíamos encontrar en una sinagoga judía. Cuando damos un salto poco después, en Hechos 13, bueno, un poco antes ya, pero avanzando en la historia desde la extensión del Evangelio, en Hechos 13 encontramos la iglesia en Antioquía. Esta comunidad fue clave para la extensión del Evangelio a lo largo de la historia de la iglesia primitiva que nos relata el libro de Hechos. Allí encontramos un gobierno plural de profetas y maestros quienes, guiados y buscando la guía del Espíritu de Dios, son movidos para, en nombre de la iglesia, enviar misioneros. Estos primeros misioneros que salen desde la iglesia de Antioquía son Pablo y Bernabé. Ahí vemos un consejo plural de pastores, maestros, profetas que estaban al frente de la iglesia allí en Antioquía. Y un tercer modelo, un modelo quizás disfuncional, es el modelo de la iglesia en Corinto. Ya en el corazón de Grecia encontramos una comunidad que se nos presenta como bastante grande. Hechos 18, versículo 8. Sin embargo, a pesar de que había un montón de dones que se manifiestan en esta comunidad, al parecer faltaba gobierno. Y ahí empezamos a encontrar con el afán de protagonismo. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, individualismo, una lucha de egos que parece que hacía de la iglesia una comunidad sin autoridad. Y esto generó un caos donde el desorden faltaba en asuntos de moralidad, se manifestaba en asuntos de culto y de adoración. Toda esta lucha generaba el caos. Cuando hablamos de autoridad en la iglesia, entonces, debemos considerar que esta es una autoridad espiritual, que se recibe del Espíritu, que se ejerce en el poder del Espíritu y que pertenece a aquellos que han nacido del Espíritu. Y es en este ámbito que es un gobierno ministerial, un gobierno entregado para el servicio, que su función es servir al cuerpo en dependencia absoluta de la palabra de Dios.
Por ello, el gobierno de la Iglesia espiritual y de servicio se va a manifestar básicamente en 3 o 4 aspectos. En primer lugar, en un ministerio didáctico, dando testimonio de la palabra de Dios, interpretando y aplicando fielmente la misma a las necesidades de este tiempo. El ministerio pastoral tiene que ser didáctico, es decir, fiel a la palabra de Dios, no infalible. El pastor y el anciano nunca es inerrable en la iglesia. Claro que estamos sujetos a falibilidad porque tenemos nuestros conceptos, nuestros errores y nuestros problemas personales también. Pero sí que tenemos la responsabilidad de intentar ser fieles a la palabra en todo. También hay una segunda parte que se manifiesta este ministerio espiritual y de servicio por medio de una forma administrativa, gestionando las ordenanzas de Dios en cuanto al culto y desarrollo del ministerio en sintonía con las enseñanzas de la palabra de Dios. También hay un papel de manifestación de disciplina, donde los ancianos y pastores tienen que exhortar, corregir y disciplinar a los miembros en el camino del Señor para la edificación del cuerpo. Y todo esto tiene que ser manifestado por medio de un ejercicio de la misericordia. Este es el corazón pastoral que se revela en el Señor Jesucristo, quien por amor se acerca y busca al perdido. Lógicamente, dado que es un ministerio espiritual y sujeto a la voluntad de Dios, el gobierno de la Iglesia tiene sus límites. Por su naturaleza espiritual, se circunscribe a asuntos espirituales. La Iglesia y el ministerio pastoral de la Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos que tienen que ver con la esfera temporal. Claro que como ciudadanos del mundo somos llamados a ser sal y luz, pero el gobierno de la Iglesia no debe ser político. No es jurídico ni según las legislaciones del día de ahora, sino que tiene que ver con buscar la voluntad de Dios en todo. Y este gobierno está bien limitado porque está sujeto a la autoridad misma de la Iglesia. Y la autoridad misma de la Iglesia, como hemos dicho en programas anteriores, no es de hombres, es Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y ellos son los que gobiernan la Iglesia. Y que esto lo van a manifestar por medio de los dones y ministerios entregados a su pueblo, también dones y ministerios para el gobierno. Por tanto, no es un ministerio que puede ser tiránico, que se impone, que se llama al ego, sino que es un ministerio que está sujeto a Dios, a su palabra, a su espíritu, para servir y no para dominar. Por eso en el Nuevo Testamento se van a usar varios títulos o nombres que tienen que ver con las funciones de gobierno de la Iglesia. Un primero es el término episcopos, obispos, sobreveedor o supervisor. Un término griego que expresa las responsabilidades y deberes de aquel que lleva el oficio de pastor en la Iglesia. Una función de supervisión de que el orden espiritual esté presente en todo lo que hace en el cuerpo. Un segundo término que ya tiene que ver con la cultura judía, que es el término presbíteros, ancianos, que nos lleva a estas aldeas de las diferentes tribus judías, donde personas de edad madura y con experiencia demostrada se sentaban a las puertas de las ciudades para juzgar los asuntos de la comunidad. En el Nuevo Testamento no se va a insistir tanto en el matiz de edad, una edad determinada para ejercer el gobierno de la Iglesia, pero sí la madurez espiritual para desarrollar este ministerio. De forma que se limita a que un neófito, un nuevo creyente, una persona inmadura pueda desempeñar esta tarea de gobierno. Se señala que deben de ser personas que trabajan con la palabra, en la palabra, con una importancia esencial que es alimentar al cuerpo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que os gobiernan bien. El tercer término que encontramos en el Nuevo Testamento es el término poiemen. Poiemen es el término pastor, la labor de aquellos que cuidan y llevan al alimento para todo el rebaño. El apóstol Pedro define de forma muy nítida esta figura en 1 de Pedro capítulo 5. Allí en versículos 2 y 3 llama a los ancianos, a los que gobiernan, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, no por imposición, sino con voluntario. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No para enriquecerse, sino para darse. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. No para mandar, sino para manifestar, para ir delante, para hacer las tareas. Y sobre todo, el apóstol Pedro pone esta figura en perspectiva con la figura del príncipe de los pastores, aquel que es el buen pastor por excelencia y ante el cual todos los pastores tenemos la responsabilidad de fijarnos en él para imitar la conducta de Cristo, pero también fijarnos en él como aquel ante el cual tendremos que rendir cuentas. Cristo es el modelo de pastor por excelencia para la Iglesia, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Por ello, dentro de esta función, el pastor debe de ser un maestro espiritual para alimentar con la verdad y con la práctica a la Iglesia. Debe administrar las ordenanzas de Dios para su Iglesia, aunque no tenga un carácter sacramental, sí que se le encarga la administración de diferentes instrucciones de Dios. Por ejemplo, hablamos de la unción de enfermos. Cuando está alguno enfermo, llame a los ancianos, a los pastores de su Iglesia y le unjan. Debe administrar la disciplina en la Iglesia. Claro que solo Cristo es el juez. Ningún anciano o pastor es juez de la Iglesia, pero el ministerio pastoral ejecuta la disciplina que Dios ha otorgado para su pueblo, no como coacción, sino como enseñanza y persuasión. Un momento hablaremos un poco más de esto. Pero dentro de esta esfera de gobierno en el desarrollo de la Iglesia hay un cuarto término que aparece en el Nuevo Testamento y que tiene que ver también con el gobierno, que es el término diáconos. Los diáconos son aquellos colaboradores de ancianos y pastores que están encargados de atender diferentes necesidades, tanto materiales como espirituales de la congregación. Personas probadas, de buen testimonio, con un corazón dispuesto para el servicio, que suplen necesidades, tanto de ayuda como de dirección. De ellos se demanda, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13, honestidad, constancia, pero sobre todo pasión por guardar y dignificar el ministerio de la fe. Es decir, todo lo que hacemos para el servicio de Dios, en cualquier área, debe estar lleno de dignidad y de un valor espiritual, dando con excelencia en lo que hacemos. Y todo lo que hacemos en nombre de Dios debe de llevar el mejor de nuestros esfuerzos. Quizás dentro de todo este ministerio, y hemos hablado de ello, pero vamos a pararnos brevemente antes de concluir, hay una parte de las más gravosas que es el del ejercicio de la disciplina espiritual. Entendemos por disciplina la acción que la Iglesia local se ve forzada a tomar para salvaguardar el testimonio y la pureza de la comunidad. Ante conflictos doctrinales o morales de carácter grave, de los cuales personas no se quieren apartar. Esta disciplina, el mensaje bíblico nos enseña que se realiza primeramente en el ámbito privado, por medio de la exhortación, amonestación y persuasión con la palabra, pero también puede llegar a ser pública cuando no se ha producido el arrepentimiento o el cambio oportuno ajustándose a la palabra de Dios. El propósito de la disciplina siempre tiene que ser la restauración del pecador. Es un llamado serio para evitar un castigo mucho más severo en la eternidad. Cuando la disciplina, tanto privada como pública, se desarrollan de una forma ordenada en la Iglesia, los frutos de esta corrección amorosa pronto se van a dejar notar. ¿Por qué es necesaria e importante la disciplina en la Iglesia? Primeramente, es necesaria por la gloria de Dios. Una gloria que no puede ser manchada por nuestras negligencias. En segundo lugar, es importante porque es preventiva, porque procura que los efectos de un mal ejemplo no contaminen a todo el cuerpo. 1 Corintios 5:16, 1 Timoteo 5:20. Y en tercer lugar, la disciplina es necesaria porque restaura. Es el medio que nos lleva a ese llanto que nos mueve al arrepentimiento. Por medio de la disciplina, el pecador es convencido de su pecado y es estimulado al arrepentimiento. Nunca la disciplina en la Iglesia es punitiva, es buscar culpables, sino que la disciplina es reformadora, protectora y restauradora. Y esta disciplina son los ancianos y pastores, que bajo la supervisión, de su labor de supervisión,
son llamados a ejecutar también en este ministerio, en favor de que un cuerpo sea restaurado, alcance el bienestar y sea edificado para la gloria de Cristo. Porque la disciplina espiritual es un acto de amor y preocupación, un acto de amor y preocupación propio del buen pastor que busca a la oveja perdida, y cuando la encuentra herida, dañada, no hurga en sus heridas, sino que la sana, la venda, la restaura para que vuelva a estar en el redil. Y este es el mismo sentir de Dios. Es el sentir de Dios que se nos revela por medio de toda la palabra. Y de él se nos dice en Hebreos 12:6, un texto muy conocido: el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso no desprecies la disciplina del Señor. No despreciemos la disciplina también en la iglesia, cuando la aplicamos en amor, para que cada uno de nosotros podamos glorificar y dignificar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. A veces son temas que nos asustan, pero es un tema necesario para el correcto desarrollo de la iglesia. El Señor ama a su iglesia y por tanto desarrolla dones que tienen que ver con el gobierno y con la disciplina para que la iglesia crezca para la gloria de Dios. Por eso volvemos a leer los pasajes con los que empezábamos. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Fíjate, hablan por medio de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por el bienestar de vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Que el Señor te bendiga en este tiempo. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir.
porque a mí me amó, la sufrió porque Él te amó a ti. Ante un tema tan serio y sensible como es gobierno, disciplina, autoridad, que nos cuesta asumir, qué importante es buscar ese sentir en el Espíritu para sujetarnos a Dios y también a las personas que Dios ha puesto para velar por nuestro bienestar. Todos necesitamos personas que velen por nosotros, personas que nos estimulen. Necesitamos pastorear y ser pastoreados. Y el buen pastor hace su labor, pero lo hace por medio de hombres y mujeres que Él ha puesto en nuestro entorno para servir, para edificar y para ayudarnos a madurar y crecer en la gracia de Dios en todo. Por eso vamos a pedir al Señor la humildad para saber recibir esa guía que Él ha provisto para cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque nos amas, y porque nos amas también nos ofreces orientación, gobierno y disciplina. Señor, enséñanos a aceptar esa disciplina que viene de Ti, a valorar las personas que Tú pones a nuestro lado y a nuestro alrededor para disciplinarnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para confrontarnos por medio de Tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú buscas la restauración de nuestras vidas. Buscas que cada día nuestras vidas se amolden más a Tu carácter y a Tu imagen. Por eso, Señor, pedimos que Tú nos ayudes, que Tú nos guíes, que Tú nos fortalezcas, que Tú nos ayudes a crecer y que nos ayudes a aceptar y valorar todos esos ministerios de gobierno y de servicio que has puesto en medio de Tu pueblo, porque por medio de ellos nos haces bien y harás que Tu iglesia sea una iglesia de testimonio e impacto en medio de este mundo. Señor, perdónanos por todos los momentos en los cuales no Te glorificamos en todo. Ayúdanos, Señor, para sujetarnos cada día más y más a Ti y agradarte en todo. Te lo pedimos y Te damos gracias en Tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.